ahora tengo el gusto de presentarles al colega que estuvo presente también en la segunda jornada avícola en La Plata, el doctor Jerónimo Larumbe, médico veterinario graduado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con especialidad en producción animal, con formación en sanidad animal y nutrición animal, saborizantes y aditivos para nutrición humana y animal. Es gerente del área de ventas de Oltec Argentina. Perfecto. Gracias, Isidro, por la presentación. Para los que no me conocen, soy Jerónimo Larumbe, veterinario, trabajo en Oltec. Y bueno, vamos a hacer una presentación corta de un punto que es crítico en lo que es salud intestinal. Bien, vamos a hablar sobre manano-oligosacáridos y su papel en la función intestinal, para lo cual la estructura de la presentación es breve, es cortita. Vamos a hablar primero algunos comentarios generales de lo que es salud intestinal. Después vamos a pasar específicamente a hablar de MOS, qué es un MOS, de dónde deriva. También vamos a hablar de cuándo es recomendable la incorporación de este tipo de aditivos. Después vamos a poner un foco un poquito más en detalle en los mecanismos de acción que tienen los MOS y para finalizar alguna conclusión referida a la incorporación de estos productos. Bueno, cuando hablamos de salud intestinal, lo que buscamos siempre es, primero, una morfología intestinal correcta a través de sus criptas, de sus vellosidades, pero no solamente una anatomía, sino también una fisiología y una microbiología que está todo asociado. Por lo tanto, en salud intestinal siempre es importante promover poblaciones bacterianas en equilibrio entre bacterias benéficas y controlando siempre lo mejor posible las bacterias patógenas. De esta forma se crean defensas naturales, importante a nivel intestinal, ya que el intestino no solo es importante en elaborar defensas, sino que también es el órgano donde viven la mayor parte de las células de las defensas. Y por consiguiente, la sumatoria de la anatomía más la microbiología más la fisiología lo que nos permite es llegar a maximizar el crecimiento de las aves y poder desarrollar el potencial genético de las mismas. Bueno, cuando hablamos de MOS, ¿qué estamos hablando de MOS? Bueno, los MOS, los manano-oligosacáridos, son hidratos de carbono complejos, derivan de las levaduras, pero para clarificar específicamente de qué porción de la levadura derivan, pueden ver en el gráfico que, bueno, a la izquierda hay una levadura entera, donde fácilmente se puede dividir en dos partes, una parte externa que llamamos pared y luego un extracto interno, que hablaremos un poquito más adelante. A su vez la pared tiene dos grandes fracciones, una externa, justamente esta es la rica en mananoproteínas, de donde se extraen los MOS que comercialmente están disponibles, y tienen una fracción interna que son ricas en glucanos, que los van a ver formulados en muchos de los secuestrantes de micotoxinas, ya que son altamente eficaces para secuestrar micotoxinas que se suelen escapar de los aluminosilicatos convencionales. Ahora, volviendo a la pared externa, que es la fracción rica en mananoproteínas, tenemos comercialmente distintos productos y algunos de ellos, como bueno, aquí lo pueden ver a la derecha, son concentrados de las fracciones más activas. Por lo tanto, no todos los productos que contienen MOS son iguales, y cuando elegimos un producto tenemos que discriminar entre lo que es una levadura, entre lo que es una pared de levadura, entre lo que es MOS y después qué tipo de fracción de MOS estamos hablando. Y bueno, como comentario adicional, el extracto interno de las levaduras también comercialmente se venden, son productos a base de proteínas y nucleótidos, proteínas de alta digestibilidad y nucleótidos que también colaboran en la función intestinal. De alguna forma u otra, todos los componentes que derivan de las levaduras intervienen en el proceso de la salud intestinal, aunque todos por mecanismos diferentes. Bueno, cuando hablamos de MOS, ¿en qué momentos nosotros indicamos la incorporación de los MOS? Bueno, el
El primer punto es cuando realmente nosotros necesitamos poblar esos intestinos con bacterias benéficas. Caso típico es en animales, en aves en primeras edades, cuando ese intestino es inmaduro y está siendo colonizado por sus primeras bacterias. Es importante dar sustratos que favorezcan ese crecimiento de bacterias benéficas. Hay una situación particular o similar también ocurre en el caso de animales estresados. Bueno, hay otro punto importante en el uso de los MOS, que es en los programas de reducción de antibióticos. Cuando uno está migrando de un sistema de antibióticos promotores de crecimiento hacia un plan posterior libre de antibióticos, en un paso intermedio también es importante el uso de los MOS, ya que nos permite, como por ejemplo, ir dejando de lado algunos antibióticos gram negativos y utilizar el MOS como promotor de crecimiento natural. Y bueno, como tercer punto más desafiante es el verdadero programa libre de antibióticos. Bueno, aquí el MOS es uno de los pilares también importante. Aquí son varios los eslabones necesarios que uno debe trabajar para tener un plan libre de antibióticos efectivo. Y no solamente estamos hablando de aditivos, sino también cuestiones referidas al manejo de los animales, de la cama, del agua. Bueno, para que un plan libre de antibióticos sea efectivo requiere realmente de muchos factores a tener en cuenta y el MOS es uno de ellos. Bueno, cuando hablamos de MOS, vimos recién que hay distintos MOS. Están los MOS, hay MOS más estándar y hay MOS más MOS que son de última generación, que incorporan otras funciones diferentes porque son fracciones diferentes. Mecanismo de acción está dividido los dividí en tres partes, después vamos a ir en detalle viendo cada uno de ellos, pero a grandes rasgos la primera acción importante de los MOS es la aglutinación que tiene sobre algunos patógenos, ¿sí? A través de un mecanismo que se llama fimbria tipo 1, los MOS tienen la particularidad de adherirse a ciertas bacterias patógenas e evitar que éstas colonicen los intestinos. También se promueve la diversidad bacteriana y de alguna forma contribuye a esa relación entre bacterias benéficas y patógenas. Después tiene otro mecanismo de acción directo, que en este caso tiene que ver con la anatomía de los intestinos, con la fisiología, directamente afecta a las vellosidades. Mejora las vellosidades y las criptas, la morfología, después lo vamos a ver en otro slide. Y después también los MOS de última generación están diseñados por una herramienta que se llama nutrigenómica, que para explicarlo en breves palabras, estudia cómo distintos nutrientes afectan la expresión o la expresión de distintos genes, la expresión o la supresión de distintos genes. Y en este caso, estos MOS de última generación tienen que ver con la modulación en cómo se utilizan los nutrientes, en la producción de mucina y también en la modulación de la función inmune, ya que afectan la respuesta proinflamatoria y modifican completamente una respuesta humoral a través de la producción de anticuerpos. Y para ser un poquito más gráfico, en estos mecanismos de acción, vemos, por ejemplo, cuando hablamos de la absorción de la aglutinación de bacterias, a la izquierda del cuadro van a ver una clásica bacteria que se une a una célula epitelial y por lo tanto de esta forma puede penetrar a la mucosa intestinal y generar los efectos perjudiciales. En el caso de la aplicación de un MOS, el MOS tiene un mecanismo de acción de tipo señuelo, en donde puede aglutinar estas bacterias patógenas, evitando que las bacterias patógenas penetren en la célula. Caso típico de estas bacterias son la E. coli, las salmonelas y a saber, por ejemplo, estas tecnologías no se usan solamente en aves, sino que también se utilizan en las demás especies para cortar diarreas. Esta acción frente a los patógenos tiene diferencias frente al uso de antibióticos como promotores de crecimientos. Una de las diferencias más grandes es que el MOS actúa selectivamente frente a bacterias patógenas, mientras que los antibióticos no suelen discriminar.
Y una gran diferencia, y que es importante a futuro, es que los mohos no producen resistencias, mientras que los antibióticos día a día se van creciendo las resistencias, lo cual irá que su uso sea cada vez más limitado. Y cuando hablamos de costos, no hay grandes diferencias significativas. Bueno, volviendo a la relación entre mohos y bacterias, en este gráfico, aquí tenemos dos gráficos. El de la izquierda pueden ver que en un tratamiento control se ven las poblaciones bacterianas que hay. Puntualmente en este caso se puede identificar un Campylobacter. Y después abajo, en donde dice MRF, que son las fracciones de Mananos, van a ver primero que hay una biodiversidad mayor de bacterias. Entonces los mohos contribuyen a esa biodiversidad, pero además van desapareciendo las bacterias patógenas. Y a la derecha van a ver en los dos gráficos también, arriba un control y abajo el tratamiento con mohos, donde es el mismo ejemplo. Van a ver que en color azul, en el control están las bacterias benéficas, que posterior al tratamiento crece su proporción en desmedro de bacterias que pueden ser perjudiciales para el tracto gastrointestinal. Bueno, y con respecto a de integridad sobre la salud intestinal, sobre la morfología de las vellosidades. En este caso, lo que puse fue una foto por microscopía electrónica. A la izquierda está el control y a la derecha se ve, posterior al tratamiento, como hay una definición mucho más clara de las vellosidades, hay un aumento en la altura de las vellosidades y esto repercute en la superficie de absorción intestinal. Por lo tanto, el uso de mohos también está relacionado con una mejora en la digestibilidad de todos los alimentos. Es una de las herramientas que tenemos que pensar en el momento de mejorar digestibilidad. Por supuesto que hay otras como enzimas, probióticos, etcétera, pero este es uno de los puntos a tener en cuenta. Y como conclusión final, el desarrollo intestinal es clave en los animales ya desde primeras edades. Aquí estamos hablando de un desarrollo intestinal, no solamente anatómico, morfológico, sino también microbiológico. El MOS es clave en generar bacterias benéficas, controlar bacterias patógenas, y es la única forma de tener un intestino que trabaja al 100% de su funcionalidad. Si tenemos ese desequilibrio entre bacterias o alteraciones morfológicas, no vamos a poder obtener la productividad que se busca, y como decíamos antes, tampoco vamos a poder llegar al potencial genético de las aves. Y bueno, como comentario también, sugerencia, si ustedes van a incorporar este tipo de tecnologías, siempre tienen que tener en cuenta que no todos los mohos trabajan de la misma forma porque las fracciones son distintas y lamentablemente es muy difícil poder comparar productos comerciales a través de fichas técnicas, por ejemplo. Por lo tanto, la sugerencia es siempre, en algo tan crítico como la salud intestinal, siempre la sugerencia es trabajar con empresas que tengan mucha investigación, muchos papers escritos y que realmente uno pueda tener la confianza. No hay otra forma más que hacer pruebas en laboratorio, confiar en las empresas que se especializan en salud intestinal y de esta forma se puedan lograr los resultados. Y otro comentario final, el último, prometo. Estos productos se usan solos como prebióticos, como vimos en reemplazo de antibióticos, pero también se pueden usar junto con antibióticos. Hay evidencia que demuestra que el uso combinado de antibióticos con mohos también genera beneficios para las aves. Bueno, queda la presentación y la charla abierta para continuarla. Mucha más información, hay resultados, hay numéricos para poder discutir, así que quedo a disposición de todos ustedes para abordar este tema, que es un tema que, si bien es el presente, sin duda va a ser el futuro de la nutrición en aves. Gracias.